Se habla de la investigación de la DEA al ex asesor de zonas francas. Una figura que ha estado polulando en la política, en la alta política dominicana, y se trata de un señor llamado Fabio Augusto Jorge Puras. Aquí le va la información. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, investiga al empresario Fabio Augusto Jorge Puras, ex asesor del gobierno dominicano y exfuncionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por presunto narcotráfico, revelando que incluso funcionarios ad honorem enfrentan consecuencias cuando se apartan de la legalidad. La DNCD confirmó que colabora con la DEA desde hace meses en una investigación contra Jorge Puras por operaciones ilícitas realizadas entre 2003 y 2019. El empresario fue desvinculado mediante decreto 273-25 en mayo pasado tras notificación de las autoridades estadounidenses, y actualmente enfrenta una orden de arresto del Distrito Sur de Miami. Las investigaciones se mantuvieron confidenciales para no entorpecer el proceso judicial en Miami. El caso refleja el compromiso del presidente Abinader con la transparencia institucional y el fortalecimiento de mecanismos de control en todas las dependencias gubernamentales. Aquí 2 centavitos de mi parte. Cuando la gente empezó a poner el mote de narcopartido al PRM, eso inició al principio desde las campañas presidenciales, cuando Abinader salió un video en esas campañas que hacen muy detractoras a la gente que aspira, donde se bajaba de un helicóptero que pertenece a una persona, a un presunto narcotraficante, y muchas cuestiones empezaron a salir en contra del presidente ahora Abinader. Este señor del que estamos hablando ahora, el señor Fabio Augusto Jorge Puras, anda también ahí por redes y por medios de comunicación videos donde él aparece acompañando a Hipólito Mejía en algunas cuestiones, algunas presentaciones que tuvo Hipólito en algunos lugares que se presentaba. O sea que es muy cercano del círculo de Hipólito Mejía, del círculo de papá. El hecho de que estaba también nombrado ad honorem en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la gestión de la hija de Hipólito, Carolina Mejía, es una confirmación de que es un hombre muy del círculo de Hipólito Mejía. Freddy, que tiene, y la mecánica Andújar, que tienen una radiografía de la política dominicana y de cómo se componen estos cónclaves dentro de los mismos partidos, tienen una idea clara de qué pasa dentro del PRM, qué porción le pertenece a Hipólito, qué porción es de Luis, qué porción es de quién. Hay una porción que está en debate, pero lo que sí es seguro es que Hipólito tiene una tajada muy importante del PRM, y esta acusación de este señor de apellido Jorge Puras, hay que ver a qué va a dar, a qué va a llegar la DEA con esto, y hay que ver quiénes van a ser los condenados o quiénes saldrán ilesos de esta investigación. Lo que sí va a ocurrir es que inmediatamente hay un dictamen con esta persona, si resulta culpable, si se trae a Estados Unidos, el círculo con el que él se relacionaba, que es directamente, según las evidencias que hay, el círculo de Hipólito Mejía, se va a ver afectado. Ahora, ¿qué tanto va esto a salpicar al presidente Abinader como tal? Eso está por verse. Nelson Enrique Valdes Burgos. Muchas gracias, Iván. A ver, algunas fuentes indican, anónimas obviamente, de que se ha incrementado la presencia de la DEA en la República Dominicana. Hay algunas fuentes también que subrayan que ha habido de alguna manera un incremento en lo que es las rutas marítimas con cargas de cocaína en la República Dominicana, debido a la ubicación geográfica que tiene nuestro país. Se han reportado también incautaciones históricas. Recuerden también, por ejemplo, la operación Búfalo NK en el año 2024, que fue una operación hecha por la DEA, el Comando Sur, y la DNCD en la República Dominicana. Hay una cosa que hay que decirla, no se puede ser mezquino. Durante el gobierno del presidente Luis Abinader se han reforzado los lazos transnacionales entre distintas agencias que persiguen el narcotráfico en la República Dominicana. También es cierto que hay una cierta presión política e internacional sobre la República Dominicana, sobre lo que tiene que ver con el incremento de las drogas que terminan finalmente en los Estados Unidos. Hay algunas rutas aéreas también que se han reducido a nivel mundial, lo que lleva también al narcotráfico de alguna manera a utilizar más las vías marítimas para hacer llegar el material a los países que son consumidores.
Pero hay también una pregunta que tenemos que hacernos como dominicanos. ¿Alguien se ha dado el tiempo para leer el perfil o la biografía de la próxima embajadora Lea Campos de los Estados Unidos en la República Dominicana? ¿Por qué el Congreso aprobó y por qué postuló Donald Trump a una persona con 10 años de experiencia en la CIA? Según mis análisis, tener una persona que fue oficial de operaciones de la CIA en la República Dominicana, lo que nos brinda de forma muy clara que lo que quiere el gobierno norteamericano es reforzar la parte de investigación de los carteles y las organizaciones del crimen organizado que están en la República Dominicana, entender de mejor manera qué está pasando y cómo operan estas organizaciones criminales al interior del país. Cuando se le preguntó a la embajadora de los Estados Unidos, en línea con lo que acaba de comentar Iván, ella dijo que su objetivo era mejorar la seguridad fronteriza, tratar de reducir la inmigración ilegal, ayudar a la República Dominicana en este fin, frenar la influencia de China también en la República Dominicana, apoyar la estabilidad en Haití, bla, 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 bla. Y luego fue como le cambió el rostro cuando habló de contrarrestar de alguna manera el incremento del flujo de droga en la República Dominicana. También se restablece de alguna manera una posición diplomática clave. Nosotros, lamentablemente, hay que decirlo así, dependemos geopolíticamente de los Estados Unidos. Eso en algunas cosas nos ha beneficiado y en otras también nos ha perjudicado como nación. Creo, y con esto termino, que este es el comienzo, porque ya vivimos en una sociedad completamente descompuesta. Vamos a ver más casos de funcionarios ligados al poder y no ligados al poder con el tema de la droga y el narcotráfico. Lamentablemente. Nicolás Castillo. Sí, tú sabes que cuando yo escuchaba esto de narcogobierno, de que los funcionarios, exacto, estaban ligados al narcotráfico, yo decía, bueno, esto es una campaña sucia. Una fábula que están creando. Exacto, una fábula, porque de verdad que no me parecía que alguien que esté involucrado en negocios ilícitos quizá fuera a estar tan interesado a exponerse, ¿verdad?, a la vida pública, pero no solamente eso, sino a involucrarse en temas políticos donde saben que los trapitos sucios siempre se sacan. Nicolás Castillo. Eso es como un polífero. ¿Cuál fue el peor error que cometió Pablo Escobar? Exacto. Querer formar parte del Congreso. El poder económico es una cosa y el poder político es otra. Mientras estuvo operando quizás tras la sombra, o sea, pudo hacerlo libremente. Pero normalmente cometen este error muchos. Yo pensé que este gobierno, no sé, como enarbolaba tanto el tema de la corrupción, de esta lucha, de la transparencia, de que el cambio va a ser muy notable. Para mí también, yo lo puse en duda. Dije, no, es que esa gente van con una otra filosofía. O sea, eso. Entonces, en mi ingenuidad, eso fue lo que pensé. Entonces, pero es lamentable que estamos viendo todos estos casos y que no es que están saliendo porque el gobierno decidió exponerlos, ¿entiendes? Otra cosa que uno dice, wow, deja mucho que desear. Están saliendo porque agencias internacionales como la DEA, bueno, ya están haciendo su trabajo y están requiriendo a estos personajes. Ojalá y fuese distinto y que el gobierno dominicano, como es verdad, dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces el gobierno presume mucho de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Entonces podría tomar la iniciativa y decir, y exponer, y ser el gobierno dominicano quien decida enviar quizá y poner a la orden de la DEA y otras agencias internacionales estos personajes. Debió ser así. Pero bueno, esta es la situación que tenemos en el país. Mira, Freddy, puede ser que estemos fallando, hay mucha gente Nico, más en inteligencia. Porque también puede ser, si yo no sé lo que está haciendo mi hermano o mi primo. No lo creo. Hay mucha gente más, ya por la experiencia, hay mucha gente más, inclusive que se rumora de que están en negocios ilícitos y están en la estancia del poder.
ojalá y el gobierno o el presidente quizás tome la iniciativa y diga, bueno, esta persona la ponemos a la disposición de la justicia para que tome acciones contra su mal proceder. Bueno. Mira, definitivamente la cantidad de hechos que van apareciendo de gente vinculadas al poder y vinculadas al narcotráfico nos dice que ha habido toda una estrategia de introducirse en el estamento jurídico del Estado para poder ir teniendo acceso a fuentes de inteligencia, a oportunidades, a información privilegiada, y entonces eso le hace fácil su trabajo delictivo en torno al tráfico de drogas. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero poner un pequeño ejemplo. Cuando en algunos momentos del gobierno pasado había una tendencia a decir que era un gobierno corrupto, que era un gobierno, yo decía, miren, en todos los gobiernos hay de todo y en todos los países hay de todos los tipos de manifestaciones mafiosas. Ahora bien, lo que tú tienes que tratar es de medir qué cantidad, qué por ciento puede de la sociedad estar involucrada y qué por ciento puede ser serio. Por ejemplo, yo defendía a algunos funcionarios del gobierno de Danilo y decía, yo apuesto, y lo decía en televisión a voz de... Yo apuesto que hay muchos más funcionarios serios y honestos y responsables y respetables que la cantidad de ladronazos que están haciéndose ricos en el gobierno de Danilo Medina. Cuando tú veías 10 casos estrambóticos de funcionarios pomposos que habían... El BAN que siempre menciona Iván, de bulto allá antimovimiento, esos funcionarios que con una auditoría visual tú sabías que estaban robando, pero no te llegaban a 10 funcionarios que estaban en eso. ¿Y cuántos funcionarios de importancia tiene el Estado en las 3 ramas del poder ejecutivo, el legislativo y judicial? Entonces decía, bueno, si hay 10 ladrones en un gobierno que tiene 2.317 funcionarios, como que la cosa no está tan grave. Eso lo traigo para decir, eso mismo yo digo ahora. No podemos hablar del PRM como un narcopartido porque una cantidad ya considerable de legisladores, regidores, alcaldes han sido vinculados al narcotráfico. Notablemente, y eso es así, lo sabemos con certeza y podemos hablar con números, notablemente, hubo partidos que hicieron extendieron sus membranas morales para que esa frontera sea tan débil, sea una capa tan débil entre lo moral y lo amoral, que esos partidos permitieron, buscando cuartos para ganar la campaña, decía Pablo Neruda en Versailles, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Y era aquí, así como los partidos políticos algunos, y el PRM tiene mucha responsabilidad en eso, dejaron una placidez en cuanto al comportamiento de gente que venía a aportar, pero venía a buscar. Y lo que buscaban no era ni dinero, buscaban una cobertura jurídica y oficial para tener placa diplomática, para tener pasaporte diplomático, para tener acceso a las fuentes de poder, porque los millonarios a lo estilo Pablo Escobar, como decía Nelson, ¿qué buscaba Pablo Escobar metiéndose a diputado? Se evidenció, se visualizó ante la sociedad, pero también ante las autoridades y ante la DEA. Resultado final, Pablo Escobar está muerto. Eso hicieron nuestros hombres ricos de la mafia. Los perversos que se hicieron multimillonarios traficando con droga, buscaron una cobertura protectora en el poder del Estado, y esa cobertura le dio mucho más poder, pero le dio mucho más visibilidad. Hoy todos están siendo perseguidos por la DEA y tú dices, bueno, ¿por qué cada vez que aparece un diputado, un senador está vinculado al PRM y son corruptos o son narcotraficantes toda la cantidad de funcionarios respetables que tiene el PRM? No, Freddy, pero ¿sabes qué duele? Disculpa, Nico, la superioridad moral del PRM, eterna. Exacto. Es ver a Guido Gómez Mazara, que lo adoro como a mí, como persona, defender lo indefendible, me duele. Bueno. Me duele porque tú no puedes ir a la iglesia y sentarte y alabar a Dios y al mismo tiempo amar al pecado. Pero otra cosa, así como cae esa persona, deberían caer también las personas que le facilitaron el camino para introducir la frase colombiana. Esa gente está en el poder, Nico. La frase colombiana, entonces, a lo que dice Freddy. Entonces, yo no me atrevería a defenderlo.